Nombramiento del curador al ítem y emplazamiento del demandado. Cuando el demandante manifieste bajo juramento que se considera prestado con la presentación de la demanda que se ignora el domicilio del demandado, el juez procederá a nombrarle un curador para la litis con quien se continuará el proceso y ordenará su emplazamiento por edicto, y con la advertencia de habérsele designado el curador. El emplazamiento se efectuará en la forma prevista en el inciso segundo del artículo 318 del Código de Procedimiento Civil y no se dictará sentencia mientras no se haya cumplido. Cuando el demandado no es hallado o se impide la notificación, también se aplicará lo dispuesto en los incisos anteriores, previo cumplimiento de lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. En el aviso se informará al demandado que debe concurrir al juzgado dentro de los 10 días siguientes al de su fijación para notificar el auto admisorio de la demanda y que si no comparece se le designará un curador para la litis. Ese artículo fue modificado por el artículo 16 de la Ley 712 de 2001. Procedencia en caso de contumacia. Cuando notificada personalmente la demanda al demandado o su representante no fuere contestado o ninguno de estos compareciera a la audiencia sin excusa debidamente comprobada, se continuará el proceso sin necesidad de una nueva citación. Si el demandante o su representante no concurrieron a las audiencias sin excusa debidamente comprobada, se continuará el proceso sin su asistencia. Si no se compareciera en ninguna de las partes, se seguirá la actuación sin asistencia de ellas. Todo lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 77. Si se presentaren las partes o una de ellas antes de dictarse la sentencia, el juez estimare justo el motivo de la inasistencia, podrá señalar día y hora para la celebración de audiencia de trámite. Parágrafo. Si transcurridos 6 meses a partir del auto admisorio de la demanda o de la demanda de reconvención no se hubiere efectuado gestión alguna para la notificación, el juez ordenará el archivo de las diligencias o dispondrá que se continúe el trámite con la demanda principal únicamente. Bueno, ese artículo fue modificado por el artículo 17 de la Ley 712 del 2001. Forma y requisitos de la demanda. La contestación de la demanda contendrá, primero, el nombre del demandado, su domicilio, dirección, los de su representante o su apoderado en caso de no comparecer por sí mismo. Segundo, un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones. Tercero, un pronunciamiento expreso y concreto sobre cada uno de los hechos de la demanda, indicando los que se admiten, los que se niegan y los que no le constan. En los dos últimos casos manifestará las razones de su respuesta. Si no lo hiciera así, se tendrá como probado el respectivo hecho o hechos. Cuarto, los hechos fundamentales o razones de derecho de su defensa. La petición en forma individualizada y concreta los medios de prueba. Y sexto, las excepciones de que pretenda hacer valer debidamente fundamentadas. Parágrafo primero. La contestación de la demanda deberá ir acompañada de los siguientes anexos. Primero, el poder, si no obra en el expediente. Segundo, las pruebas documentales pedidas en la contestación de la demanda o los documentos relacionados en la demanda que se encuentren en su poder. Tercero, las pruebas anticipadas que se encuentren en su poder. Y cuarto, la prueba de su existencia y representación legal si es una persona jurídica de derecho privado. Parágrafo segundo. La falta de contestación de la demanda dentro del término legal se tendrá como indicio grave en contra del demandado. Tercero, cuando la contestación de la demanda no reúna los requisitos de este artículo o no esté acompañada de los anexos, el juez le señalará los defectos de que ella adolezca para que el demandado los subsane en los términos de 5 días. Si no lo hiciere, se tendrá por no contestada en los términos del parágrafo anterior. Ese artículo fue modificado por el artículo 18 de la Ley 712 de 2001. Trámite de excepciones. Artículo 32. El juez decidirá las excepciones previas en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación de litigio. También podrá proponerse
como previa a la sección de prescripción cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión, y decidir sobre la sección de cosa juzgada. Si el demandante tuviere que contraprobar, deberá presentar las pruebas en el acto y el juez resolverá allí mismo. Las excepciones de mérito serán decididas en la sentencia. Artículo modificado por el artículo primero de la Ley 1149 del 2007.